La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más Yo me presentes. sienta bien representada, no. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no le avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. En esta coyuntura, en la que la familia está muy conectada a la televisión, es importante reflexionar acerca de ciertos temas que pueden resultar complejos para muchos. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos, cómo debe la televisión abordar esos temas complejos y difíciles para parte de la teleaudiencia. Mi opinión como madre de 2 niños y como activista que ya llevo un tiempo en este tema es que debemos hacer un trabajo articulado como sociedad. Desde la familia, en la escuela, donde debe haber estrategias pedagógicas que sean acertadas, que haya una información completa y acorde con la edad de los niños. No se les debe mentir al respecto porque no estamos hablando de un tema falto de ética, falto de moral, estamos hablando de una realidad que tiene que aprender a naturalizarse. Pienso que son los padres los que deben tratar estos temas. Esto hace que se fortalezca la confianza y el apoyo entre padres e hijos, y cuando haya dificultades de los hijos que necesiten acudir a alguna persona, que sean los padres los que les den ese apoyo. Es un hecho que la sociedad en general y en conjunto son los que deben educar a los adolescentes y a los niños, sobre todo el sistema educativo y el núcleo familiar. Teniendo en cuenta que la familia es la base fundamental de toda sociedad, son los padres y familiares las primeras personas encargadas en resolver y contestar las preguntas hechas por niños, niñas y adolescentes en temas de difícil abordaje. Sin embargo, los padres requieren del apoyo de las instituciones educativas en las cuales se encuentran los menores. En muchas ocasiones, Señal Colombia recibe comentarios negativos porque en alguno de sus programas aparecen personas con creencias o modos de vida que son ajenos a lo que muchos consideran la normalidad. Por su naturaleza, Señal Colombia es un canal incluyente, no solamente en el tema de que este es un país pluriétnico y multicultural, sino porque también respeta muchas diversidades y muchas diferencias que hay dentro de la sociedad. Por eso nos parece muy importante preguntarnos estos temas, si deben estar, cuál es la mejor manera de tratarlos y sobre todo en las franjas infantiles y familiares. Mi nombre es Marta Torres, soy madre de 3 hijos y me dedico a ellos, soy ama de casa. El origen de mi queja se debe a que me he dado cuenta que en Señal Colombia, en cierta ocasión entrevistaron a una persona, a un hombre, según mi opinión, vestido de mujer, y lo hago con el mayor respeto porque partamos desde el respeto y eso es lo que le enseño a mis hijos. Mi hijo vio el programa y no le gustó, él mostró desagrado. Esa fue la reacción de mi hijo. Gracias por venir, padres de familia. Yo sí le he explicado estos temas a mi hijo, él tiene 6 años, y trato de hacerlo en un lenguaje que él pueda entender, pero lo hago desde un punto espiritual, porque somos una familia cristiana.
y tenemos principios bíblicos, y en base a esos principios es como yo le enseño a mi hijo. No pueden haber heterosexuales, gays, todo ese tipo de homosexuales. Todo eso Dios apenas hizo al hombre y a la mujer como son. Que hayan familias diversas, pues hay personas que lo toman de buena forma y hay personas que lo toman de mala forma, con tal pues sus valores, porque si tú tienes valores no vas a criticar a los demás, porque Dios dijo que Él nos creaba, pero nosotros elegíamos nuestro camino. Pienso que la televisión sí debe tener algún tipo de protocolo en estas situaciones. Pienso que debe consultar a las personas en temas sensibles, más que todo porque ustedes van orientados hacia los niños. Son programas dirigidos para niños. En Señal Colombia hay una programación excelente, hay unos programas me parecen extraordinarios para adultos, pero en cuanto a ese tema, esos temas veo que van dirigidos hacia niños, entonces pienso que deben tener mucho cuidado porque nuestros hijos son nuestro mayor tesoro para las familias. Mi opinión es que esos temas se deben tratar en casa. Pienso que esos temas sí se deben tratar en casa, y en los colegios pienso que se debe reforzar de acuerdo a la opinión de la familia. En la televisión yo creo que no se deberían tocar esos temas tan sensibles. Y en los colegios, como digo, deben tratarse esos temas respetando la dinámica familiar. Pienso que sí se debería tener en cuenta la opinión de las familias, y hoy en día está muy de moda la palabra empoderamiento, y pienso que las familias deben empoderarse de esos temas con sus niños. Tú debes hablar con tus papás, hazlos reflexionar, que sepan que hay que aceptar a los demás. Para muchos televidentes hay temas que siguen siendo tabú. ¿Cómo debe abordarlos la televisión? Para hablar del tema hemos invitado al doctor Miller Antonio Pérez. Doctor Pérez, bienvenido al programa y muchas gracias por haberse puesto en contacto con nosotros. Cordial saludo, apreciado Eduardo, muchas gracias por la invitación. Doctor Pérez, ¿usted considera que la televisión debe o no debe tocar temas que para un sector apreciable de la población siguen siendo tabú o molestos o sensibles? Bueno, sabemos que el propósito de la educación es preparar a los niños para vivir de forma libre y autónoma en el mundo, y esa tarea siempre ha sido responsabilidad del conjunto social. Es decir, ha sido responsabilidad de la familia, de la institución escolar, de los medios en general, y de hecho por eso hablamos de educación mediática. Bien, sabemos que la primera parte del proceso tiene que ver con el cuidado, de manera que a todos nos corresponde proteger a los niños y las niñas de los peligros, pero también si es cierto que la educación es para la autonomía y la libertad, si lo hacemos bien, poco a poco los niños y las niñas irán encontrando un lugar para sí mismos hasta que un buen día puedan enfrentar el mundo por cuenta propia. Por esa razón creo que ningún tema debería estar vetado, porque su familia, los agentes de socialización o de educación comunitarias no siempre estarán con ellos cuando deban fijar una posición o enfrentar un tema complicado, digamos, en la vida. Doctor Pérez, ¿y cómo piensa usted que deben abordarse estos temas sensibles en la televisión y más en franjas infantiles o familiares como sexualidad, alcoholismo, drogadicción, diversidad de género? Bueno, como dije inicialmente, la educación es responsabilidad de todos y todas. Ninguna institución está exenta. De manera que si todos tenemos clara nuestra responsabilidad educativa, entenderemos que hay una interdependencia entre el cuidado y orientación que llevan a cabo los padres de familia, los productores de televisión y los maestros en la institución escolar. Por esa razón, en este espacio estamos hablando de la educación de los niños, precisamente, porque este medio público es consciente de su lugar en el proceso educativo. Y creo que los padres y cuidadores y los mismos profesores también deben preguntarse por su lugar en esa tríada.
¿Y existe una edad adecuada para comenzar a hablarles a los niños de estos temas? Bien, la verdad creo que no. Todo momento es adecuado siempre y cuando se haga con cuidado, como ya dije. Sabemos que los seres humanos aprendemos siguiendo patrones culturales, es decir, nos formamos observando, escuchando y sintiendo lo que ocurre a nuestro alrededor. Y en cada momento de nuestra existencia estamos en capacidad de representar de alguna forma el mundo. En conclusión, siempre es un buen momento para tratar temas sensibles con los niños, siempre y cuando, insisto, se haga con cuidado. Cada uno tiene su forma de ser, cada uno tiene su forma de mirar, de pensar y de opinar. ¿Y qué mensaje le daría usted, doctor Pérez, a esos padres de familia que se sienten incómodos o molestos con que se traten estos temas en la franja familiar y en la franja infantil de la televisión? No, Eduardo, creo que está bien sentirse incómodo, porque esa es una señal de responsabilidad y precaución que entraña el cuidado. Nos importan nuestros hijos y queremos protegerlos, eso debe ser claro, pero también creo que con el tiempo entendemos que debemos asumir estas discusiones complejas, porque aunque queramos, no siempre estaremos con ellos cuando deban enfrentar el mundo con todas las complejidades que entraña. Doctor Pérez, muchísimas gracias por haberse puesto en contacto con nosotros. Esta comunicación virtual ha sido usted de verdad muy amable. Bueno, Eduardo, te agradezco mucho la invitación. Hasta pronto. Aprovecho esta oportunidad para enviar un saludo a los padres, madres y cuidadores de Colombia y agradecerles por todo lo que están haciendo por la niñez del país. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Mi nombre es Candy Samantha Rodríguez, trabajo en la Subdirección de Promoción Social en Salud en la Secretaría de Salud del departamento. Bueno, yo creo que las personas que están en el medio de la televisión, que tienen diversidad sexual, están muy expuestas a diferentes escenarios de discriminación, de violencia. Son personas que han ido abierto espacios y que contribuyen de alguna manera a repensarnos o a construir un nuevo concepto de género. Entonces me parece que son pioneros y que contribuyen mucho en esa formación como sociedad. Si quiero llegar al Senado de la República, no quiero llegar por ser una mujer trans, sino quiero llegar porque soy una profesional que lleva más de 18 años en la administración pública. Por ejemplo, yo creo que tengo todavía conceptos que discriminan y que parten de ideas erradas, ¿sí? En ese sentido, creo que es muy importante educarme y trabajar no solamente con mi hijo frente al cambio que debe existir, sino también con otras generaciones mayores para ir en ese proceso. Todos tenemos que ir en el cambio de mentalidad y por eso es tan importante al interior de la familia y en los colegios, que es donde aprenden, donde van construyendo diferentes ideas y visiones del mundo, donde pueden compartir con otras personas y pues donde obviamente los chicos van descubriendo sus orientaciones sexuales. Entonces me parece determinante que se aborden estos temas. Hola, mi amor. Hola, mami. Oye, Dami, ¿y cuáles son los papás de Martín que no supe? Pues ahí están. Creo que sí es diferente trabajar el tema o abordarlo con una persona adulta mayor, con un adolescente o con un niño. Con mi hijo desde pequeñito ha sido un ejercicio muy sencillo, muy tranquilo y es no solamente en este tema sino en muchos otros hemos trabajado el tema del respeto por la diferencia, entonces yo le hablo con mucha naturalidad. Que Martín tenga dos papás, a mí me parece como raro porque dos hombres son como que, sí, muy raro. Considero que la televisión es de los medios de comunicación que más influyen en la opinión pública
y que son más determinantes en la construcción del pensamiento de una comunidad o de una población. Entonces tenemos que pensarnos qué tipo de televisión queremos, la que perpetúe los estereotipos, los roles de género, o si queremos una televisión que nos eduque, que contribuya a elaborar identidades individuales y no solamente la individual, sino la colectiva, que entra a generar y a construir una sociedad. Mis padres fueron los que me enseñaron a mí que no hay que discriminar, que todos somos iguales, no en lo físico, pero sí somos iguales de corazón. Bueno, muchas gracias por este espacio, queda la discusión abierta y pues bueno, desde casa hagamos juntos la televisión que queremos. Queremos abordar este tema desde otro punto de vista y por eso hemos invitado a la abogada y activista Elizabeth Castillo. Elizabeth, bienvenida al programa y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, Eduardo, por la invitación y un saludo a su audiencia de El Defensor del Televidente. Para comenzar esta charla, una pregunta. ¿Usted por qué piensa que estos temas siguen siendo tabú en muchas familias colombianas? Sigue siendo tabú hablar de temas de diversidad sexual al interior de las familias, porque por desgracia las personas en general de todas las edades no están preparadas para hablar de sexualidad. No tienen la formación adecuada y la información poca que tienen generalmente es de fuentes tan discutibles como la pornografía. Esto sucede porque no hay unos programas completos, integrales, de educación para la sexualidad, que entiendan que tanto los jóvenes como los adultos debemos educarnos en estos temas. ¿Y cuál sería la mejor manera de tratar estos temas en casa? La mejor forma de tratar estos temas en casa es con la mayor honestidad posible. Inclusive, empezando por decir, yo no sé de ese tema. Si un papá o mamá, por ejemplo, confronta el hecho de que su hijo le dice soy homosexual y no sabe cómo manejar la situación, hay que contarle a su hijo que no sabe cómo manejar la situación, es que los papás no nos la sabemos todas. Hay cosas de las que no sabemos y nos toca buscar ayuda. La mejor manera de hablar de estos temas es con la mejor claridad posible, reconociendo si tenemos carencias de información y construyendo confianza con nuestras hijas e hijos para que ellos se sientan tranquilos y puedan, cada vez que lo requieran, venir a buscar la ayuda de sus papás o mamás respecto a los temas que les estén ocupando y sobre todo estos temas de diversidad sexual que suelen ser tan maltratados y tan maltratadores. Yo lo tomé no en una forma muy normal, pero sí lo supe digerir muy diferente a mi esposa. Yo tuve que como conseguir orientación y ayuda, más que todo como espiritual, para poder aceptar lo que no aceptaba. Y esto nos tomó un tiempito largo, lograr restablecer la comunicación y los afectos y lograrnos entender. ¿Y usted piensa que en general los hogares colombianos cuentan con las herramientas adecuadas para que estos temas se traten en casa? En general los hogares colombianos no tienen las herramientas para hablar de estos temas, pero por fortuna cada vez es más fácil encontrar información de calidad en redes sociales. Y buscar en medios digitales más bien, y buscando en internet se pueden encontrar muchas fuentes de información serias, documentadas, que no son prejuiciadas o que no discriminan, que no están partiendo de la comprensión de que la sexualidad sea un pecado o que las expresiones de la sexualidad que no sean heterosexuales, es decir, entre un hombre y una mujer, sean expresiones desviadas o irregulares o anormales. Hay una cantidad de fuentes de información en internet que pueden guiar este tipo de conversaciones y este tipo de debates al interior de las familias de maneras muy informadas. Es solo darse al tiempo de buscarlo un poco y con seguridad se encuentran fuentes de información muy sólidas, valiosas y además útiles para hablar con los hijos en distintas etapas de sus ciclos vitales. ¿Y sobre quién recae la responsabilidad de hablar de estos temas? ¿Los padres de familia, el hogar, el colegio o los medios de comunicación? ¿Cuál es su perspectiva, su punto de vista al respecto? Creo que el tema de a quién le corresponde hablar sobre estos temas de sexualidad o de diversidad sexual, pero sobre todo sobre los temas de sexualidad,
Aquí hay una inveterada discusión acerca de a quién le toca, con el fin de que alguno de los gremios como que no se sienta responsable. Me refiero a que usualmente se le atribuye esa responsabilidad a los colegios y a veces el sistema educativo dice no, esa es una responsabilidad de las familias, y a veces hay políticos que dicen eso no le corresponde al colegio ni al Estado, eso no nos corresponde sino a nosotros los que tenemos la voz sagrada de Dios. Esas tres posturas lo que están haciendo es impidiendo que podamos hacernos realmente responsables del hecho de que la sexualidad es una característica de la identidad, y en la medida en que los jóvenes y los niños y las niñas y las personas de todos los rangos de edad, pero en particular la gente joven, entienda esto, va a poder tomar decisiones informadas y además decisiones responsables sobre su sexualidad. ¿Y usted piensa que la televisión y los medios audiovisuales en general deben evolucionar para tratar estos temas que siguen siendo complicados en muchas familias, como alcoholismo, drogadicción, diversidad de género, y más cuando se trata de programas familiares o infantiles o para los jóvenes? Yo sí creo que la televisión debería evolucionar en la manera de hablar de temas que son tan sensibles al interior de las familias y que además pueden causar tanta infelicidad y que incluso pueden causar violencia o pueden causar suicidio. Así que sí creo que la televisión tiene una función de ayudarle a la gente a entender la existencia, en el caso particular de la diversidad sexual, de las personas homosexuales y de nuestras realidades. Soy gay, cuando lo sentí empecé a decirle a la gente, mira, yo siento así soy, si quieres ser mi amigo o mi amiga, está bien, y si no quieres serlo también está bien, entiendo. Doctora Elizabeth, muchísimas gracias por haberse puesto en contacto con nosotros y aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Eduardo, muy amable, siempre es un gusto venir a tu programa. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual hablamos de cómo abordar en televisión el tema de la diversidad sexual. Si ustedes tienen algún comentario sobre este programa o cualquier otro programa del canal, pueden hacerlo a través de las redes sociales, en Twitter, @SenalColombia, en Facebook, SenalColombia, página oficial. Si tienen alguna sugerencia, queja, reclamo, comentario sobre este programa o cualquier programa del canal, pueden hacerlo en mi correo defensor@rtbc.gov.co o cuando ingresan a la página www.senalcolombia.tv. Por su atención, muchísimas gracias y recuerden permanecer en casa, salir lo mínimo necesario. Nos vemos en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC.